Ya está disponible el tráiler del episodio 132 de KZLCK Cerveti, Sorbete de Arándanos. El avance muestra a Homer y KVLCM cenando juntos, lo que despierta curiosidad, mientras que Abdullah se opone al deseo de Nilay de llevarse a su hijo tras la boda. El avance también muestra a Ilami y Ulvi, ahora desempleados, buscando trabajo, y a KVLCM y Homer apoyando a Nilay. Homer le dice a Abdullah: esa KVLCM que crees que es mala, es la que sacó a Nilay de la situación en la que la metió tu esposa, lo que lleva a Nilay a renegar de su familia. La tensión aumenta cuando Salkm revela que Simen ha empezado a vivir con la familia Unal. El avance concluye con KVLCM viendo a Simen y diciéndole: lo que experimentarás en esta casa es lo que te mereces. La escena de la cena entre Homer y KVLCM es uno de los momentos más tranquilos, pero en realidad más significativos, del tráiler. Si bien en la superficie parece un momento romántico, puede interpretarse como el desarrollo controlado de emociones reprimidas durante mucho tiempo entre ambos personajes. El equilibrio entre la naturaleza cautelosa de KVLCM y la postura cada vez más clara de Homer indica que su relación podría estar construyéndose sobre una base más sólida. Sin embargo, persiste un obstáculo importante: sus familias y los valores que representan. Por lo tanto, esta cena no es solo un encuentro, sino también un intento de unir dos mundos diferentes. La transformación de Homer durante este proceso es particularmente notable. Anteriormente, a menudo atrapado en medio, luchando por encontrar el equilibrio, ahora muestra una postura más firme y clara. Su defensa abierta de KVLCM demuestra que se ha convertido no solo en su amante, sino también en su aliado. Esto presagia mayores conflictos con su familia en episodios posteriores, ya que Homer parece haber tomado partido. La historia de Nilay es la parte más dramática e impactante del tráiler. Su deseo de llevarse a su hijo tras el matrimonio refleja naturalmente sus esfuerzos por reconstruir su vida. Sin embargo, la oposición de Abdullah demuestra que la voluntad individual de Nilay aún no se reconoce. En este punto, lo que Nilay experimenta no es solo una disputa familiar, sino también una lucha por su identidad. Se trata de una mujer que quiere tener control sobre su propia vida, pero que se ve reprimida por la autoridad tradicional. La actitud de Abdullah es crucial aquí. Su perspectiva se basa en una estructura que considera sus propias verdades como absolutas y ve cualquier cosa que se salga de ellas como una amenaza. Incluso el deseo de Nilay de llevarse a su hijo es percibido por él como una acción que perturbará el orden establecido. Esta situación revela una vez más cuán resistente es el carácter de Abdullah al cambio. Sin embargo, esta vez, Nilay no es tan sumiso como antes. Esto indica que el conflicto será más intenso. El apoyo que Nilay recibe de KVLCM y Homer crea un punto de inflexión muy importante en la historia. El hecho de que estos personajes, que frecuentemente chocaron en el pasado, ahora se encuentren en el mismo punto resalta uno de los temas más fuertes de la serie: la ruptura de los prejuicios. El enfoque de KVLCM hacia Nilay muestra que ella ve a las personas no a través de ideologías, sino a través del sufrimiento que han experimentado. Esta es una de las características más importantes que distingue a KVLCM de los demás. Las palabras de Homer a Abdullah son uno de los momentos de confrontación más duros en el tráiler. Esta escena es como la explosión de toda la tensión que se ha acumulado a lo largo de los años en una sola frase. Aquí, Homer no solo está defendiendo a KVLCM, también cuestiona el sistema de valores que estableció su padre. Lo confronta con lo constructivo y solidario que puede ser una persona etiquetada como mala. Esta confrontación probablemente creará una seria brecha en la relación padre-hijo. El rechazo de Nilay a su familia es uno de los momentos más emotivos del tráiler. Esta decisión no es una reacción fácil, es el resultado de presiones y decepciones acumuladas durante mucho tiempo. Aquí, Nilay rechaza no solo a una familia, sino también el estilo de vida que le impusieron. Este podría ser uno de los puntos de inflexión más importantes en el viaje de su personaje. Sin embargo, el precio de esta ruptura probablemente será alto. El encuentro entre KVLCM y Salkm lleva la tensión de la historia a su punto máximo. La revelación de Salkm de que Simen ha comenzado a vivir con la familia Unayar es una devastación total para KVLCM. Esto significa que uno de los mayores temores de una madre se ha hecho realidad. Porque aquí, el problema no es solo la distancia física, también es una separación basada en valores, estilo de vida e identidad. La decisión de Simen de vivir con la familia Unayar puede interpretarse como un intento de forjar su propio camino. Sin embargo, esta elección provoca en KVLCM un sentimiento de pérdida. El distanciamiento de su hija y su entrada en un mundo completamente distinto la llevan a un punto crítico. Por lo tanto, las palabras que pronuncia en el final no son solo un arrebato de ira, sino también una expresión de profunda decepción. La frase,
Lo que experimentarás en esta casa es lo que te mereces, refleja claramente el estado de ánimo de KVLSM en ese momento. Hay tanto un deseo de castigo como una incapacidad para aceptar la situación. KVLSM habla desde el dolor de creer que ha perdido a Simen. Sin embargo, este duro arrebato podría reabrir heridas más profundas en la relación madre-hija, ya que, a partir de ese momento, reconstruir el vínculo entre ellas podría resultar mucho más difícil. A juzgar por la atmósfera general del tráiler, parece que ha comenzado un periodo en el que todos luchan por su propia verdad. Ahora, los personajes no solo reaccionan a los acontecimientos, sino que los dirigen activamente. Esto sugiere que los conflictos se volverán más inevitables y destructivos. Atrapados entre los lazos familiares, las relaciones amorosas y las libertades individuales, los personajes tendrán que afrontar las consecuencias de sus decisiones. Uno de los aspectos más llamativos de este episodio es la creciente importancia del tema de tomar partido. Las preguntas sobre quién apoyará a quién y quién defenderá qué valores empiezan a tener respuestas más claras. Sin embargo, esta claridad también genera divisiones, porque ya no parece posible que todos estén de acuerdo en la misma verdad.